Hola a todos los tíos, tías y hermanos que han regresado al canal Romance SC. Mi suegra me robó la tarjeta para llevar a toda la familia de viaje. No hice un escándalo. Bloqueé la tarjeta en silencio, obligando a toda mi familia política a dormir en las calles de Corea. Me llamo Nguyen Thanh Lam. Tengo 36 años. Los de afuera siempre dicen que soy afortunada por tener un trabajo estable, buenos ingresos, una casa decente y por vivir con mi marido y mi suegra bajo un techo que parece pacífico. Pero solo los que están dentro entienden que esa supuesta tranquilidad es en realidad solo una fina capa que oculta las diferencias que se acumulan silenciosamente cada día. Trabajo como gestora financiera para una empresa de importación y exportación. Cada mes, el salario, los bonos y el dinero de las inversiones son casi en su totalidad calculados, equilibrados y distribuidos por mí para toda la familia. Mi marido, Phan Minh-duy, tiene un pequeño negocio. Sus ingresos a veces llegan y a veces no. Los meses buenos ayudan, pero en los meses malos casi todo depende de mí. Hablando francamente, la mayor parte de los gastos del hogar, desde las facturas de agua y luz, la colegiatura de nuestro hijo, hasta los gastos imprevistos, recaen sobre mis hombros. Mi suegra, la señora Van, lleva muchos años viviendo con nosotros. Ella no es del tipo de persona abiertamente irracional, pero tiene algo que siempre me resulta agotador: su afán por mantener las apariencias y su tendencia a compararse. Si alguien allá afuera tiene algo mejor que ella, se lo guarda y luego llega a casa lanzando indirectas. Aquella noche, durante la cena, todo parecía muy normal al principio. Mientras le servía comida a mi hijo, escuchaba a la señora Van contar una historia con un tono mitad quejumbroso, mitad melancólico. La señora Han de la esquina acaba de volver de Corea, se pasa el día publicando fotos usando hanbok y posando en todas partes. Da envidia ver lo bien que vive la gente. No dije nada, solo asentí suavemente para dejarlo pasar, pero mi marido continuó la conversación con mucha naturalidad. Como si la historia ya estuviera preparada, dijo: «Ir a Corea ahora tampoco es tan caro, mamá. Hay muchos tours en promoción, los precios son accesibles». Dejé los palillos, los miré a los dos por un momento y sonreí levemente. A cualquier lugar que vayas tienes que planearlo antes, no es solo querer ir y ya está. Mi frase no fue para nada dura, solo un recordatorio muy normal, pero noté que mi suegra se detuvo un segundo. No dijo nada más, solo bajó la mirada para seguir comiendo, pero en sus ojos hubo un destello de molestia, como si le hubieran herido el orgullo. La cena continuó como todos los días, sin discusiones, sin palabras duras. Pero pude sentir que en el ambiente de la casa un hilo invisible comenzaba a tensarse. Esa misma noche, mientras terminaba de trabajar en mi laptop, vi a mi marido acostado en la cama mirando su teléfono con mucha atención. La luz de la pantalla iluminaba su rostro. Eché un vistazo de reojo y, por casualidad, vi imágenes de tours al extranjero, playas, calles, lugares famosos en Internet. Le hice una pregunta muy normal. «¿Qué estás mirando?» Se sobresaltó un poco, deslizó rápidamente la pantalla hacia otra página y sonrió. «Ah, nada en especial. Vi que la gente viaja mucho, así que solo miraba por curiosidad». La respuesta sonaba inofensiva, pero me hizo estar alerta, no porque sospechara desde el principio, sino porque conozco a mi marido. Normalmente no es el tipo de persona a la que le gusta investigar sobre viajes, y mucho menos tomar la iniciativa para planear algo que cueste dinero. No le pregunté más, solo asentí y seguí trabajando, pero en mi mente quedó un pequeño punto de interrogación. Nuestra habitación no es grande, pero la mantengo muy ordenada. Al lado de la cama está mi tocador, donde suelo guardar cosas importantes, algunos documentos personales, mi joyero
y también mi tarjeta de crédito. No tengo la costumbre de llevar la tarjeta conmigo porque casi todas mis transacciones las hago en línea. Cada vez que la necesito, simplemente la saco, la paso o ingreso la información y listo. Para mí, esa tarjeta es simplemente una herramienta de pago. La dejaba ahí por costumbre. Nunca pensé que pudiera convertirse en lo que pondría a mi familia de cabeza. Esa noche, antes de apagar la luz, eché un vistazo al cajón del tocador. Todo estaba igual, ordenado como siempre. Mi marido ya se había dado la vuelta para dormir, y yo me quedé quieta, mirando al techo. No sé por qué, pero sentí algo extraño en mi interior. No era miedo, ni una sospecha clara, sino una premonición vaga, como si todo fluyera con normalidad, pero en algún lugar algo se estuviera desviando silenciosamente de su órbita. Suspiré suavemente, diciéndome a mí misma que tal vez estaba pensando demasiado. La familia seguía ahí. Todos comíamos en la misma mesa. Hablábamos de las mismas cosas de siempre. ¿Por qué preocuparse de más? Pero nunca imaginé que esa misma falta de sospecha sería el comienzo de un tropiezo. Al recordar todo después, solo me pregunto a mí misma, ¿por qué fui tan descuidada en ese momento? Pensándolo bien, lo que ocurrió después de esa cena no fue repentino. No llegó como una tormenta, sino como agua filtrándose a través de una pared. Al principio fue muy lento, muy sutil. Para cuando te das cuenta, todo ya está enmohecido sin saber desde cuándo. Y a partir de ahí, empecé a observar muchos pequeños detalles en la casa, cosas que antes consideraba inofensivas. En los días siguientes, mi suegra no volvió a mencionar directamente el viaje a Corea. No dijo cosas como «déjenme ir» o «tenemos que ir», sino que cambió a una táctica más suave, más victimista, pero que hacía sentir el ambiente más pesado. Por las mañanas se sentaba a mirar el teléfono en la sala, chasqueando la lengua. La gente de mi edad ya está vieja, pero sus hijos los llevan de viaje por todos lados. Yo, en cambio, me la paso de la cocina a la casa. Al mediodía, se encontraba con los vecinos y hablaba lo suficientemente alto para que yo la escuchara desde la cocina. Qué suerte tienen algunos, qué miserable es mi destino. Toda mi vida solo he sabido cuidar de mi esposo e hijos. Si un extraño la escuchara, pensaría que solo se quejaba por diversión, pero viviendo con ella tanto tiempo, yo lo entendía perfectamente. No era una queja, era sembrar presión poco a poco para que los de la casa se sintieran culpables y le dieran el gusto. Mi marido también empezó a cambiar de actitud, con un estilo muy difícil de refutar. No era agresivo, no obligaba a nada, y ya no mostraba el entusiasmo de aquella noche en la cena. Al contrario, se volvió mucho más dócil. Un día durante el desayuno, bajó su taza y dijo como sin querer, «¿Qué tal si este año nuevo lunar vamos a algún lugar cercano para que mamá se alegre? Quedarse en casa todo el tiempo la entristece». Yo estaba pelando un huevo cocido para mi hijo. Al escuchar eso, le respondí con total normalidad. «Cualquier viaje requiere un plan claro. Mi trabajo a fin de año es muy exigente. Nuestro hijo también está estudiando. No es cuestión de hacer las maletas e irse de inmediato». Él asintió y no discutió. «Sí, solo lo decía, ya lo veremos después». Esa misma actitud de no discutir era lo que más me molestaba, porque si él levantaba la voz, yo sabría cómo reaccionar. Pero así, actuando con tanta ligereza, si yo me ponía demasiado a la defensiva, parecería paranoica. La verdad es que, desde que nos casamos, yo siempre he sido quien planea todo. En esta casa, si queremos comprar algo grande, ir a algún lado o hacer algo, casi siempre tienen que consultarlo conmigo. No es porque sea exigente, sino porque soy la única con la cabeza fría para ver qué se necesita y qué no. Mi marido es muy relajado, y mi suegra suele dejarse llevar por las emociones. Muchas veces en el pasado,
solo porque a ella le gustaba presumir ante los demás, la familia entera tenía que hacer sacrificios. Una vez vio que un conocido celebró un cumpleaños en un restaurante lujoso y al llegar a casa dijo que ese año el aniversario de la muerte de su suegro debía hacerse a lo grande, o la gente diría que éramos menos. Otra vez vio que la hija de la señora Han compró una lavadora nueva y esa noche se sentó a quejarse. ¡Qué suerte tienen! Tienen lo que quieren. Cosas como esas me pasaban tan a menudo que ya estaba acostumbrada, pero esta vez sentí que era diferente. No eran solo indirectas que quedarían en el aire. Parecía que entre mi marido y mi suegra había un acuerdo tácito que yo aún no lograba descubrir. Entonces, una tarde, un pequeño detalle hizo que se me pusiera la piel de gallina. Ese día salí del trabajo más temprano de lo habitual porque un cliente canceló una reunión a último minuto. Al llegar a la puerta de la casa, escuché la voz de mi suegra desde la cocina, más baja de lo normal. «Tú déjalo ahí, yo me encargo». La respuesta de mi marido fue tan baja que no la pude escuchar bien. Me quedé paralizada en la puerta por unos segundos. Esa frase, escuchada así nomás, no parecía gran cosa, pero por alguna razón me hizo sentir intranquila. Empujé la puerta y entré como si no supiera nada. Ambos se quedaron en silencio. Mi suegra se dio la vuelta y me sonrió rápidamente. «Oh, llegaste temprano hoy». Mi marido se levantó con un poco de prisa, todavía con el teléfono en la mano. Yo solo sonreí. Sí, el cliente cambió el horario, así que vine antes. Nadie dijo nada más. Pero ese momento en que ambos dejaron de hablar se me quedó grabado en la cabeza. Esa noche, mi marido actuó de forma muy extraña. Normalmente, al llegar del trabajo, se tumbaba en el sofá a mirar el teléfono y rara vez prestaba atención a las cosas de la casa. Pero ese día, se ofreció a prepararme un vaso de agua tibia y me preguntó: «¿Estás cansada últimamente? El fin de año debe ser muy estresante, ¿no?». Me sorprendió un poco, pero mantuve la normalidad. Le dije que tenía mucho trabajo, pero nada insoportable. Se sentó a mi lado y su voz se suavizó mucho. «Sé que trabajas duro. A veces pienso que te echas demasiadas cosas encima». Parecía una muestra de cariño, pero en ese momento no me hizo sentir cómoda. Hay atenciones que llegan en el momento justo y te reconfortan, pero también hay atenciones que aparecen de forma tan repentina, tan calculada, que te hacen preguntarte qué hay detrás de ellas. Empecé a observar más de cerca. Noté cómo mi marido desviaba la mirada cuando yo entraba en la habitación. Noté cómo mi suegra, al estar mirando el teléfono y verme pasar, ponía la pantalla boca abajo. Noté que mi marido de vez en cuando echaba vistazos hacia el tocador del dormitorio. Quizás otra persona no se habría dado cuenta, pero yo vivo con él día tras día. El más mínimo cambio es suficiente para notar que algo es extraño. De repente recordé algo a lo que antes no le había dado importancia. Mi marido había visto la tarjeta de crédito en el cajón de la mesita de noche más de una vez. A veces, mientras yo estaba en la cama comprando algo por internet, él estaba acostado al lado mirando su teléfono. Yo abría el cajón, sacaba la tarjeta, ingresaba los números y la volvía a guardar. Una vez incluso le pedí que me la pasara porque me estaba secando el pelo. Es decir, él sabía perfectamente dónde guardaba la tarjeta. E incluso sabía de mi costumbre de no llevarla conmigo. Al darme cuenta de eso, mi corazón se encogió un poco, pero luego descarté la idea. Estaba alerta, sí, pero aún no creía que fueran capaces de llegar al punto de tocar mi tarjeta. Después de todo, eso sería ir demasiado lejos, sería demasiado atrevido. Él es mi marido, ella es mi suegra. Habiendo vivido juntos todos estos años, ¿de verdad cruzarían ese límite? Esa noche, antes de dormir,
Abrí el cajón del tocador y miré la tarjeta que descansaba allí dentro. Todo estaba intacto. Lo cerré en silencio, sin decir una palabra. Pero desde ese momento, una cuerda se tensó claramente en mi mente. No tenía pruebas, ni podía llegar a ninguna conclusión. Pero la intuición de una mujer ya había empezado a hablar. Y después de muchos años, sé una cosa: mi intuición casi nunca falla. Al final, mi intuición no se equivocó. Pero incluso cuando realmente sucedió, recuerdo muy bien que la primera sensación en mi corazón no fue de sorpresa ni de pánico, sino de un frío glacial, como si alguien me hubiera echado silenciosamente un balde de agua helada en el pecho. Fue un mediodía a mediados de semana. El trabajo de fin de año en la empresa era abrumador. Acababa de salir de una reunión con el departamento de contabilidad y estaba revisando unas tablas de conciliación de gastos cuando mi teléfono vibró. Al principio pensé que era un mensaje publicitario o alguna notificación de transacción pequeña, pero al mirar la pantalla, mis manos se paralizaron. Era una notificación de pago internacional de mi tarjeta de crédito. Fruncí el ceño y abrí la pantalla para mirar con atención. El texto que apareció me heló la sangre. Pago exitoso por la reserva de servicios turísticos en el extranjero, por una cantidad enorme. Cantidad: 6 personas. Debajo estaba el código de transacción, la hora del pago y el nombre de la agencia proveedora del servicio. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, pensando que había leído mal. Pero no. Cada número, cada carácter estaba claro como el agua. No había error. Si hubiera sido otra persona, en ese momento habría llamado desesperadamente al banco, habría llamado a su familia o se habría levantado armando un escándalo. Pero yo me quedé quieta. Puse el teléfono sobre la mesa. Respiré hondo muy lentamente. Luego lo volví a tomar y abrí la aplicación del banco para verificar. Todos los detalles de la transacción aparecieron completos. Era sin duda mi tarjeta. Era una cantidad de dinero inmensa y había sido pasada hacía muy poco. Yo no había reservado ningún tour y mucho menos para 6 personas. En ese mismo instante, un pensamiento muy claro cruzó mi mente. La tarjeta seguía en casa. No la llevaba conmigo. Para poder usarla, solo había una forma. Alguien la había sacado de casa, la había pasado y la había devuelto a su lugar. Y alguien de afuera no podría saber dónde guardaba la tarjeta. Me senté derecha, sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Mi marido conocía el lugar donde estaba la tarjeta. Mi suegra sabía que yo guardaba el dinero de la casa, y ambos habían estado actuando de forma extraña durante los últimos días. Ya no necesitaba seguir especulando. La última pieza del rompecabezas había encajado por sí sola. Lo más aterrador no era la cantidad de dinero gastada, sino la forma en que lo habían hecho. Tomar la tarjeta silenciosamente, hacer el pago y luego devolverla a su lugar. Esto significaba que no fue un impulso. Lo habían planeado, lo habían discutido y tenían la confianza de que, una vez hecho, yo no me daría cuenta, o si lo hacía, no me atrevería a hacer nada. Sostuve el teléfono. Mi dedo tocó el nombre del banco en la lista de contactos. Solo con presionar llamar podía bloquear la tarjeta inmediatamente. Solo con hacer otra llamada a mi marido podía enfrentarlo directamente. Pero me detuve. No, conocía demasiado bien a mi esposo. Si llamaba para preguntar ahora, lo negaría de inmediato. O peor aún, me daría la vuelta y diría que yo juzgaba a los demás por mi propia condición, que seguro había algún error, que estaba exagerando. Y mi suegra sin duda saltaría también.
convertirían esto en que yo no la respetaba, que con un poco de dinero ya menospreciaba a la familia de mi marido. Si armaba un escándalo en ese momento, lo que obtendría no sería necesariamente la verdad, sino un teatro de negaciones obstinadas. No me gusta ir a la guerra sin tener la iniciativa. Así que hice lo que probablemente ellos menos esperaban. Apagué la pantalla del teléfono, lo dejé junto a la pila de documentos y seguí trabajando como si nada hubiera pasado. Durante toda esa tarde seguí en reuniones, firmé documentos, respondí correos como de costumbre, solo que las capas de frío en mi interior se hacían cada vez más gruesas. Al salir del trabajo, conduje a casa un poco más despacio de lo normal, no por el tráfico, sino porque necesitaba unos minutos para recomponer mi expresión. No quería que, al cruzar la puerta, mi rostro revelara la respuesta que ya tenía. La casa estaba como siempre. Las luces del salón estaban encendidas, la televisión estaba puesta, mi suegra estaba sentada en el sofá pelando fruta, y mi marido estaba sentado a un lado mirando el teléfono. Una escena muy pacífica, muy familiar. Si no fuera por esa notificación al mediodía, probablemente seguiría pensando que era una noche normal como cualquier otra. En cuanto entré, mi suegra levantó la vista y sonrió de inmediato. Esa sonrisa me llamó la atención al instante porque era inusual. No era la sonrisa diplomática de todos los días, sino una alegría algo exagerada, demasiado entusiasta. Me preguntó, ¿llegaste tarde hoy? ¿Estás cansada? Deja que mamá te sirva un poco de sopa caliente. Me detuve un segundo y le respondí muy suavemente, sí, hubo mucho trabajo, así que me retrasé un poco. Mi marido también levantó la vista, pero fue solo un vistazo fugaz antes de volver a bajar la mirada hacia su teléfono. Normalmente no me evitaba de esa manera. Ese tipo de mirada esquiva puede no significar nada para un extraño, pero para mí era demasiado evidente. Era como alguien que acababa de hacer algo a escondidas y no se atrevía a mirarte a los ojos por mucho tiempo. Fui a lavarme las manos y me senté a la mesa. Durante la cena, mi suegra habló mucho más que de costumbre. Habló de la señora Han de la esquina, habló de las mujeres del comité, e incluso mencionó que el clima en Corea estaba muy frío y que si uno iba allí, tendría que usar un abrigo grueso para soportarlo. Al escuchar eso casi me eché a reír. Si no supiera lo de la transacción, pensaría que solo estaba hablando por hablar. Pero ahora, cada palabra que decía parecía delatarla a sí misma. Seguí comiendo muy despacio, muy normal, asintiendo de vez en cuando por cortesía. Cuanto más actuaban así, más claro me quedaba que estaban convencidos de que yo aún no sabía nada. Después de comer, subí a mi habitación antes que ellos. En cuanto se cerró la puerta, mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Caminé hacia el tocador y abrí el cajón. La tarjeta de crédito seguía allí, exactamente en el mismo lugar. No se había movido mucho, no había desaparecido, no mostraba signos inusuales a simple vista. Pero para mí, ya no era solo una tarjeta, era una prueba. La miré durante mucho tiempo. Un objeto tan pequeño, tan delgado, pero suficiente para destrozar la aparente tranquilidad que yo creía que esta familia aún conservaba. Las habían tomado. Habían pagado un viaje para 6 personas y la habían vuelto a poner ahí, tan tranquilos, sin siquiera pensar en cómo reaccionaría yo si me enteraba. Cerré el cajón lentamente, sin dar un portazo, sin llorar, sin llamar a nadie para confrontarlo. Fue en ese momento cuando realmente entendí algo que me heló la espalda. No solo habían tomado mi dinero, sino que daban por sentado que, aunque lo supiera, no me atrevería a hacer absolutamente nada. Esa noche, después de cerrar el cajón, no pude dormir de inmediato. Me quedé inmóvil,
con los ojos bien abiertos mirando al techo, escuchando a mi marido moverse a mi lado mientras mi corazón estaba helado. Hay dolores que no estallan en lágrimas o llanto, sino que se filtran silenciosamente en ti, volviéndote terriblemente lúcida. Y fue en esa misma noche de lucidez cuando comprendí algo. Si perdía los estribos en ese momento, solo estaría haciendo lo que ellos esperaban. Pero si me quedaba en silencio, yo sería quien tomaría el control. 2 días después, sucedió exactamente lo que había adivinado. Esa tarde, al volver del trabajo, noté un ambiente diferente en la casa. Mi suegra estaba sentada en la sala con una cara inusualmente radiante. Sobre la mesa había un montón de papeles, una libreta pequeña, y abría y cerraba el teléfono en su mano continuamente, como alguien esperando la oportunidad para presumir de algo. En cuanto me vio entrar, me llamó con tono evidentemente alegre. «Lam, ¿ya volviste? Ven aquí, mamá te tiene que decir algo». Dejé mi bolso y me acerqué, manteniendo la expresión más normal posible. La señora Van se sentó con la espalda recta y esbozó una sonrisa de satisfacción, tratando de parecer natural. Dewey y yo reservamos un tour a Corea para conocer. La miré durante unos segundos e hice exactamente lo que tenía que hacer en ese momento. Fingí sorpresa, no de manera exagerada, sino deteniéndome un poco antes de preguntar en un tono moderado. «Ah, ¿tan rápido? ¿De dónde sacaron el dinero para reservar tan pronto, mamá?» Al escuchar eso, sonrió aún más, una sonrisa llena de intenciones ocultas. Se recostó en la silla y dio unas palmaditas en el reposabrazos, como alguien que acaba de ganar una partida de ajedrez. «Para todo hay maneras, no te preocupes». Esa respuesta sonaba vaga, pero para mí en ese momento no era diferente de una confesión disfrazada. Ella sabía que yo tendría dudas, pero también sabía que aún no podía hablar claro y estaba disfrutando de esa sensación. Justo en ese momento, mi marido salió de la habitación. Al verme, intervino de inmediato con un tono ligero, como si el asunto no fuera gran cosa. «Solo quería hacer feliz a mamá, no es para tanto». Me volví para mirarlo. Su rostro estaba tranquilo, pero noté que no se atrevía a mirarme a los ojos por mucho tiempo. Esa actitud de alguien que trata de parecer normal, cuando por dentro se siente culpable. Con solo mirarlo lo entendí todo. Si hubiera sido antes, probablemente habría hecho un par de preguntas más, pero esta vez no. Solo asentí levemente y dije un sí, como para dejarlo pasar. Fue precisamente esa reacción la que los tranquilizó a ambos por completo. Lo vi muy claro. Mi suegra relajó los hombros en cuanto vio que no armaba un escándalo, y mi marido se acercó a la mesa y se sentó, como si la tormenta hubiera pasado. A sus ojos, en ese momento, yo seguía siendo la nuera acostumbrada a soportar, acostumbrada a mantener la paz, acostumbrada a tragarme el enojo para que la casa estuviera tranquila. No sabían que, cuanto más pasaba, más frío se volvía mi corazón. En los días siguientes, las cosas no se limitaron a un pequeño viaje solo para ellos dos. Al ver que yo no reaccionaba, empezaron a tomarse más libertades. Primero fue mi cuñada. Ña, al enterarse, vino corriendo emocionada. Se dejó caer en la silla con los ojos brillantes. «¿De verdad, mamá? ¿Van en serio? Entonces déjenme ir con ustedes. Todos mis amigos ya han viajado. Soy la única que no ha salido del país». Mi suegra sonrió de oreja a oreja. «Si vamos, vamos. Una persona más es más diversión». Yo estaba en la mesa cortando fruta para mi hijo. Mis manos seguían trabajando, pero mis oídos no se perdían una sola palabra. Mi marido tampoco se opuso y le siguió la corriente. «Sí, entre más, mejor. Ir en familia le da más ambiente».
Seguí pelando la manzana con la cabeza gacha, como si no me importara en absoluto. Pero en mi mente empecé a calcular muy rápido. Al principio eran 6 personas, ahora se sumaba mi cuñada. Y si esto seguía así, seguramente arrastrarían a más personas. Como era de esperar, en menos de un día, mi suegra ya había empezado a llamar por teléfono a varios parientes cercanos, con la voz resonando llena de orgullo. Toda mi familia va a ir a Corea. Sí, para conocer. Ya estamos viejos. Si no es ahora, quizás no haya otra oportunidad. Seguramente la persona al otro lado de la línea expresaba admiración, porque la escuché reír sin parar. Cada palabra apestaba a presunción. Lo que ella necesitaba nunca fue solo un viaje. Lo que necesitaba era sentirse superior, tener prestigio, hacer que los demás la miraran y se asombraran. Y esta vez lo estaba logrando con mi dinero. Esos días, ella parecía transformarse en otra persona. Hasta se arreglaba más para ir al mercado. Al sentarse en la puerta y encontrarse con los vecinos, sacaba su teléfono para presumir las fotos del destino, el itinerario y lo divertido que era ir en grupo. Al pasar, a veces la escuchaba hablar más alto a propósito. Ir al extranjero hoy en día es normal. Lo importante es que la familia tenga los recursos y sepa organizarse. Ninguna frase parecía estar dirigida a nadie en particular, pero yo sabía que apuntaban hacia mí. Estaba poniéndome a prueba para ver si me tragaba ese sapo. Y me lo tragué, no por ser débil, sino porque quería escupirlo en el momento adecuado. Seguí interpretando mi papel de persona ajena a todo. Incluso llegué a preguntar con naturalidad: «Entonces, ¿cuándo te vas, mamá? ¿A qué hora es el vuelo?» Al escuchar eso, a mi suegra se le subieron más los humos. Tomó su teléfono y me mostró el itinerario. La hora de reunión en el aeropuerto, el despegue, el aterrizaje y en qué zona estaba el hotel. Mi marido, sentado a su lado, intervenía para dar explicaciones con mucho entusiasmo. «Allá hace mucho más frío que aquí. Seguro que tendremos que comprarle más abrigos a mamá». Asentí y pregunté algo más. ¿Necesitan que les ayude a empacar el equipaje? Solo con esa frase vi claramente cómo madre e hijo se miraban, una mirada de alivio, casi de victoria. Seguramente pensaban que yo de verdad no sabía nada, o que si lo sabía no me quedaba más remedio que callarme y dejarlo pasar. Esa noche, después de que todos se durmieran, me senté sola frente al tocador, saqué la tarjeta de crédito y la miré por un largo rato. Abrí el teléfono y revisé nuevamente todas las transacciones. Todos los pagos del viaje se habían procesado con éxito. No faltaba ni un centavo. No había errores en ningún ítem. Dejé la tarjeta sobre la mesa, sentada inmóvil en la habitación a oscuras, escuchando claramente el tic-tac del reloj. Y en ese preciso instante, un pensamiento muy claro y sin titubeos apareció en mi mente. No podía dejar que esto terminara en que yo lo supiera y me aguantara. Habían tomado mi dinero para darse el lujo de un viaje y encima planeaban regresar triunfantes. Esta deuda tendría que pagarse por completo. Esbocé una leve sonrisa. Por primera vez en muchos días, sentí una extraña calma en mi interior, porque sabía que a partir de ese momento ya no sería la persona a la que llevaban de las narices. Tendría que dejarlos llegar a su destino. Solo así dolería lo suficiente. Desde el momento en que esa idea apareció en mi cabeza, dejé de sentir pánico. Es extraño, pero hay veces que, al ser presionada durante demasiado tiempo, una persona ya no se enoja por impulso, sino que se vuelve aterradoramente lúcida y fría. Seguía yendo a trabajar, cocinando y hablando con mi suegra y mi esposo como si nada hubiera pasado.
pero por dentro todo ya estaba muy bien ordenado. Querían usar mi dinero para comprar un viaje y presumir. Muy bien, dejaré que presuman todo lo que quieran, y luego veré con mis propios ojos cómo ese orgullo se desmorona. El día de la partida llegó más rápido de lo que pensaba. Desde temprano, toda la familia estaba alborotada como en una fiesta. Mi suegra llevaba ropa nueva, el cabello cuidadosamente peinado y un collar de oro que rara vez usaba en un día normal. Mi cuñada sacó una maleta enorme al centro de la sala, parloteando y preguntando desde por maquillaje hasta por zapatos. Mi marido caminaba de un lado a otro, revisando documentos, cargando teléfonos, sin mostrar el menor signo de preocupación. Esa misma tranquilidad fue lo que más amargura me dio. Estaba claro que en su cabeza este asunto ya estaba resuelto hace tiempo. La tarjeta fue pasada, el tour fue confirmado, toda la familia estaba a punto de viajar, y en lo que a él respectaba, yo solo era la persona que se enteraría un poco más tarde. Yo seguía levantándome temprano como todos los días, preparé té, algunos bocadillos ligeros para mi hijo y luego limpié la casa. Mi suegra, mientras subía la cremallera de su maleta, me miró de reojo con una voz tan triunfante que no se molestó en disimular. «Cuida bien la casa, ¿eh? No gastes en tonterías, este mes todavía tenemos muchos gastos». Si fuera antes, probablemente esas palabras me habrían atragantado. Pero esa mañana, solo levanté la mirada con una leve sonrisa, una sonrisa tan tranquila que hasta a mí me pareció extraña. Lo importante es que mamá se divierta en su viaje. Probablemente no esperaba que yo respondiera así, porque se detuvo un momento, bufó levemente y se dio la vuelta. Mi marido estaba cerca. Escuchó cada palabra con claridad, pero no dijo nada. Simplemente ajustó la correa de su bolso y se volvió para recordarle a su madre que ya era hora de ir al coche. Esa actitud indiferente me hizo entender algo más. Realmente pensaba que yo no sabía nada, o que si lo sabía, lo soportaría como siempre. Al llegar a la puerta, mi suegra se dio la vuelta para recordarme un par de cosas sobre la comida, sobre asegurarme de cerrar bien la puerta y prestar atención a esto y aquello. Parecía como si alguien de la familia estuviera dando instrucciones antes de irse, pero yo sabía que lo único que ella quería resaltar era que estaba feliz, que estaba ganando, y que yo me quedaba atrás como la guardiana de la casa. Los despedí en el coche con total normalidad. Mi cuñada, muy emocionada, levantó su teléfono para tomar un par de fotos frente a la casa con una gran sonrisa. «Lam, hazte un poquito a un lado para tomar una foto y enviarla al grupo de mis amigos. Es la primera vez que nuestra familia va a Corea». Retrocedí un poco de verdad. No porque quisiera dejarle el encuadre, sino porque en ese mismo instante vi muy claro que la persona que realmente estaba fuera de esa foto era yo. Tantos años y siempre igual, la que se ocupaba del dinero, de la casa, de todo, pero cuando llegaba el momento de disfrutar, siempre la hacían a un lado o la daban por sentado. El coche se alejó y el patio quedó en silencio. Me quedé mirando unos segundos y luego volví a entrar. La casa, recién vaciada de gente, revelaba un vacío muy extraño. No me apresuré a hacer nada. Subí a la habitación, cerré la puerta, me senté en el borde de la cama y abrí el teléfono para revisar la aplicación del banco una vez más. El límite de la tarjeta seguía igual. Las transacciones de reserva del tour seguían ahí, como una espina. Las miré por un largo rato y luego apagué la pantalla. Cerca del mediodía, mi teléfono vibró continuamente. El grupo de la familia en Salo se iluminó con todo tipo de fotos. Fotos en el aeropuerto, fotos de las maletas en fila,
fotos de mi suegra con gafas de sol posando frente al mostrador de facturación, fotos de mi cuñada haciendo un puchero con el pasaporte en mano. Debajo de cada foto había frases como: «Nuestra familia a punto de volar». «Es la primera vez que salimos del país. ¡Qué nervios!». «Qué afortunada es la familia». Al ver esos mensajes, solo me dieron ganas de reír. Toda esa euforia estaba siendo construida con mi dinero, con esa misma arrogancia de creer que yo la soportaría para siempre. Mi marido incluso me envió un mensaje privado. «Ya hicimos el check-in, acuérdate de comer a tus horas en casa». Una sola frase fue suficiente para darme escalofríos. El hombre que había robado a escondidas la tarjeta de su esposa para llevar a toda la familia de viaje, aún podía enviar un mensaje tan tranquilo como si estuviera cumpliendo con su deber. Miré el mensaje un momento y le respondí exactamente 2 palabras. «Buen viaje, Andy D». A última hora de la tarde, llegó otra serie de fotos. Ya habían pasado el control de seguridad y estaban en la sala de espera. Mi cuñada sostenía un café, sonriendo radiante. Mi suegra presumía de sus bolsas libres de impuestos, y mi marido estaba detrás, con las manos en los bolsillos, con una expresión de total satisfacción. Lo vi todo, pero seguí sin decir nada fuera de lo común. Incluso cuando mi suegra envió una foto posando junto a la puerta de embarque con el mensaje: «La familia se va», yo respondí suavemente: «Sí, cuídense mucho, mamá». Seguramente fue esa misma respuesta la que hizo que bajaran la guardia por completo. Cuando el avión despegó, dejé el teléfono sobre la mesa, me preparé una taza de té caliente y me senté junto a la ventana del salón. Afuera ya estaba oscureciendo. Las luces de la calle empezaban a encenderse, proyectando un tenue color amarillo sobre el patio vacío. Me senté allí, abrazando la taza de té, con la mente inusualmente lúcida, sin nervios, sin temblores y sin una pizca de remordimiento. Solo estaba esperando el momento exacto en que pisaran tierra en Corea. Unas 3 horas después, mi teléfono volvió a iluminarse. El grupo familiar tenía un nuevo mensaje. Esta vez eran fotos desde el aeropuerto de allí. Mi cuñada presumía de las letras en un idioma extranjero detrás de ella. Mi suegra envió un emoji con una sonrisa brillante. Miré la foto por un largo rato. Así que habían llegado. Ya habían celebrado bastante. Ya habían disfrutado bastante. Ahora era mi turno. Abrí la aplicación del banco para verificar el límite de la tarjeta por última vez. Todo seguía funcionando normalmente. Marqué el número de servicio al cliente. Tras unos cuantos tonos de espera, la voz educada de una mujer sonó al otro lado de la línea. Hablé muy despacio, muy claramente, sílaba por sílaba, como si hubiera estado repitiendo esta frase en mi cabeza durante mucho tiempo. Solicité bloquear todas las transacciones de la tarjeta de crédito inmediatamente. La empleada verificó mi información personal, preguntó el motivo y luego operó en el sistema. En menos de 1 minuto respondió: «Sí, su tarjeta ha sido bloqueada por completo. Cualquier transacción a partir de este momento será rechazada». Le di las gracias y colgué. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír claramente el tic-tac del reloj. Dejé el teléfono en la mesa, miré la pantalla negra que reflejaba mi rostro. No me reí a carcajadas, no mostré satisfacción evidente. Dije en voz baja, casi para mí misma: «Ahora, arréglenselas solos». Pero es cierto que en la vida hay cosas que solo puedes imaginar a medias. La otra mitad, cuando realmente ocurre, siempre es más cruda y amarga de lo que piensas.
Aproximadamente media hora después de bloquear la tarjeta, el teléfono seguía en silencio. Supuse que en ese momento todavía estaban siguiendo al grupo, ocupados con inmigración y recogiendo equipaje. Como nadie había intentado pagar nada todavía, no se habían dado cuenta. Estaba sentada en la sala, con los ojos puestos en la televisión, pero mi mente seguía cada uno de sus pasos en un lugar a miles de kilómetros de distancia. Cuanto más silencio había, más sabía que el momento del colapso estaba cada vez más cerca. Y entonces llegó. El primer mensaje que apareció en el grupo familiar fue una foto de las maletas en fila en la zona de recogida de equipaje. Mi cuñada incluso añadió un emoji sonriente con el texto: «Ya estamos afuera. Qué frío, pero qué divertido». Lo leí y dejé el teléfono en la mesa. Menos de 10 minutos después, la pantalla volvió a encenderse. Pero esta vez no era una foto, era una llamada entrante de mi marido. Miré su nombre en la pantalla durante unos segundos antes de contestar. Del otro lado había mucho ruido. Podía escuchar claramente voces alrededor, el sonido de las ruedas de las maletas y luego la voz de mi marido. Intentaba mantener la calma, pero sonaba forzado. «Lam, ¿qué le pasa a tu tarjeta?» Me recosté en la silla y respondí en un tono monótono. «¿Qué le pasa a mi tarjeta?» Él bajó la voz, como temiendo que alguien más escuchara. «Acabo de intentar pagar en la parada de taxis y me dijeron que el pago no pasó. Seguro la tarjeta tiene un problema, revísalo por mí». Me quedé callada exactamente por un segundo y luego pregunté lentamente, como si no entendiera: «¿Qué tarjeta usaste?» Al otro lado, la persona se detuvo. El ruido de fondo seguía igual, pero entre nosotros, de repente, hubo un vacío muy extraño. Tartamudeó un poco y luego respondió: «Pues tu tarjeta. Me la traje para pagar más fácilmente». Casi me echo a reír, pero me contuve. «Ah, esa tarjeta no tiene ningún problema. Yo la bloqueé». Apenas terminé la frase, al otro lado de la línea se hizo el silencio absoluto. No fue porque se perdiera la señal, sino porque se quedaron completamente mudos, incapaces de creerlo. Incluso pude escuchar a mi marido tomando aire profundamente antes de preguntar, con la voz muy baja: «¿Qué estás diciendo?». Repetí, esta vez palabra por palabra. Dije que he bloqueado la tarjeta. Al parecer, mi suegra, que estaba cerca, lo escuchó. Antes de que mi marido pudiera decir una palabra más, la escuché entrometerse, con voz chillona: «¿Por qué? ¿Por qué la bloqueas? Dame acá, yo le hablo». Y de inmediato, la voz en el teléfono cambió. «¿Qué estás haciendo, Lam? ¿Por qué bloqueas la tarjeta cuando todo estaba bien?». Dejé el vaso de agua sobre la mesa y mi voz permaneció tan tranquila que helaba la sangre. «¿Qué es estar bien, mamá? Esa tarjeta es mía. Usted y Dewey se la llevaron para pagar sin preguntar. Si la bloqueo, ¿qué tiene de malo?». Se detuvo alrededor de un segundo y de inmediato cambió de tono. Ya no sonaba en pánico, sino con la acritud de siempre. «Si la familia va de viaje, es tu propia familia política. Tienes un poquito de dinero y ya actúas como si tuvieras un tesoro. Ahora que toda la familia está en el aeropuerto, ¿qué intentas decir al bloquear la tarjeta?». Sonreí con frialdad, pero no dejé que mi risa se escuchara por el teléfono. «Lo que intento decir, se lo tienen que preguntar primero a usted y a Dewey. Cuando tomaron mi tarjeta para ir a pagar, ¿alguien me avisó algo?». Al otro lado resonó la voz de mi cuñada interrumpiendo, sonando asustada y enojada a la vez. ¿Acaso Lam lo sabía desde el principio? Mi marido en ese momento seguramente estaba desesperado porque gritó de inmediato: «¡Es imposible! Ella no se atrevería a hacer algo así».
Esa frase entró directamente en mis oídos, clara como el agua. No sabía si reírme o sentir vergüenza por este matrimonio. Resultaba que en su cabeza yo era el tipo de persona que, aunque supiera que le habían robado dinero, no se atrevería a hacer nada. Esa misma falta de respeto fue lo que me hizo sentir más fría que nada. No tuve tiempo de decir más antes de que estallara el caos al otro lado de la línea. Al parecer estaban en la zona de taxis o en algún mostrador de pagos. Escuché la voz de mi suegra gritándole a mi marido: «¿Cómo pasaste la tarjeta? ¿Es internacional y también da error?» Mi marido respondió enfadado: «¿Yo qué voy a saber? Si la bloqueó, ¿cómo quieres que pase?» Poco después, volvió a tomar el teléfono. Esta vez su voz era menos rígida, pero seguía intentando contenerse. «Bueno, ya está. Si quieres enojarte, lo hablamos cuando regrese. Por ahora desbloquea la tarjeta. La familia todavía tiene que tomar un taxi para ir al hotel». Miré por la ventana. Ya era completamente de noche. Las luces del exterior proyectaban un color amarillo apagado sobre las baldosas. Hablé en voz baja, pero cada palabra cayó como una piedra. «No». Al otro lado estallaron al instante: «Lam, no vayas demasiado lejos». Pregunté de nuevo: ¿ir demasiado lejos? ¿Quién toma la tarjeta de su esposa a escondidas para pagar un tour para 6 personas me dice a mí que voy demasiado lejos? Antes de que él pudiera responder, mi suegra volvió a arrebatar el teléfono. Su voz ahora no solo era agria, sino que estaba mezclada con pánico. ¿Quieres que toda mi familia se quede en la calle aquí? ¡Ábrela inmediatamente! Respondí directamente, sin rodeos. ¿Dónde está su dinero en efectivo? ¿No era tan prestigioso ir al extranjero? Usen su propio dinero y vayan. Pude escuchar claramente cómo respiraba con dificultad por la furia. Quizás en ese momento ya habían revisado sus billeteras, contado el efectivo y se habían dado cuenta de que el dinero que llevaban no era casi nada. Un viaje para el cual pensaron que con solo llevar mi tarjeta estaba todo resuelto. Así que, aparte del dinero para pequeños gastos, seguro que no habían preparado mucho más. Efectivamente, menos de 2 minutos después, mi marido volvió a llamar. Esta vez su voz ya no intentaba parecer calmada. «El efectivo solo alcanza para pagar el taxi. Desbloquea la tarjeta, al menos para que podamos llegar al hotel». Cerré los ojos por un segundo y dije: «Sigue intentando pasarla a ver». No entendió, o quizás no quiso entender, pero en menos de media hora recibí la 4ª llamada de esa noche. Esta vez las voces de todos habían cambiado. Ya no había emoción, ni arrogancia, ni ese tono mitad orden, mitad desprecio como cuando estaban en casa. Solo quedaban gritos irritados, reprimidos, y un pánico que empezaba a mostrarse con mucha claridad. Escuché la voz de mi suegra gritando desesperada al otro lado de la línea, sin poder mantener la más mínima compostura. «Duy, llámala ahora mismo, pregúntale qué juego está jugando que no podemos ni pagar el hotel». Cerré los ojos suavemente. Finalmente, el primer shock había comenzado de verdad. No necesitaba ver la escena allí, pero solo de escucharlos por teléfono podía imaginar perfectamente los rostros de cada uno en ese momento. La alegría inicial debía haber desaparecido por completo, siendo reemplazada por torpeza, irritación y sobre todo esa sensación de ser arrastrado al suelo al darse cuenta de que las cosas ya no estaban bajo su control. La llamada terminó y no pasó mucho tiempo antes de que mi marido volviera a marcar. Vi la pantalla iluminarse, dejé que sonara un par de veces más y luego contesté. Quizás esa espera de unos segundos lo puso aún más ansioso. Del otro lado, esta vez había menos ruido. Debían haberse apartado a algún rincón del vestíbulo del hotel.
La voz de mi marido trataba de mantenerse calmada, pero cuanto más lo intentaba, más evidente era su prisa. Lam, ¿tu tarjeta dio error? Al oír eso, casi me eché a reír. A estas alturas, él todavía quería empezar fingiendo que no sabía nada. Como si entre él y yo solo hubiera un pequeño problema técnico. Me recosté en la silla y respondí muy suavemente. No dio error, la bloqueé. Al otro lado se hizo el silencio. Ese silencio duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que yo supiera exactamente dónde les había apuñalado mi respuesta. No escuchaba voces, solo una respiración más acelerada y algunos ruidos confusos, como si se estuvieran jalando unos a otros y preguntándose qué pasaba. Y entonces, como era de esperar, mi suegra arrebató el teléfono. Su voz resonó tan fuerte que tuve que alejar el aparato un poco. ¿Estás loca? ¿Por qué bloqueas la tarjeta de mi familia? Apenas esa frase llegó a mis oídos, mi corazón se enfrió por completo. A estas alturas todavía tenía el descaro de decir la tarjeta de mi familia con tanta naturalidad. Resultaba que, en su mente, cualquier cosa que la nuera trajera a esta casa podía convertirse en propiedad de la familia del esposo. No levanté la voz, solo respondí lentamente. Mi tarjeta no es de la familia de mamá. Hice mucho énfasis en las palabras de mamá. Al otro lado, ella se detuvo un momento, como si no esperara que yo le respondiera de forma tan directa. Pero un segundo después, desató otra ráfaga. ¿Así le hablas a tu suegra? Es solo una tarjeta y actúas como si estuvieras guardando oro o plata. Toda la familia está en el extranjero. ¿Qué intentas hacer bloqueándola? Me levanté y caminé lentamente hacia la ventana, mirando el patio oscuro de la casa. Mi voz seguía siendo monótona. Lo que intento hacer, usted lo sabe mejor que nadie. Tomar mi tarjeta para pagar todo el viaje sin preguntarme una sola vez. Y ahora me pregunta qué intento hacer. Tal vez esa frase tocó un punto sensible, porque mi marido no aguantó más. Recuperó el teléfono, alzando la voz y dejando de intentar ser suave como antes. «Estás yendo demasiado lejos». Me reí con frialdad. Ese estilo suyo no podía cambiar. Cuando lo necesitaba, me hablaba dulcemente. Cuando se sentía acorralado, daba la vuelta y culpaba de inmediato a los demás. Pregunté cada palabra una por una. ¿Demasiado lejos? ¿Gastar mi dinero sin preguntarle a nadie es ir demasiado lejos? Al otro lado volvió a haber ruido. Escuché claramente la voz de mi cuñada interviniendo. «Habla más bajo, la gente nos está mirando». Y la voz de mi suegra quejándose. «¡Que miren! Ahora hay que obligarla a que la desbloquee primero». Mi marido bajó la voz, pero esta vez no sonaba conciliador, sino que mostraba una irritación evidente. «Lam, no exageres las cosas. Ya toda la familia está aquí. Si haces esto ahora, ¿qué solucionas?» Entendí que la gente, solo cuando es empujada contra la pared, revela todo su comportamiento irracional. Fueron ellos quienes tomaron mi dinero para ir allí a disfrutar. Y ahora se daban la vuelta para preguntarme, ¿qué solucionas? Respondí de inmediato, sin dejar que me arrastrara a su forma de hablar confusa. Sí se soluciona algo. Muy claro. A partir de ahora, no podrás usar ni un solo centavo mío. Al otro lado estallaron de nuevo. Mi suegra gritó. Su voz ya no era solo de ira, sino de clara amenaza. «Si no desbloqueas la tarjeta, cuando vuelva te voy a dar una lección. No te creas que por tener dinero puedes hacer lo que quieras». Apreté el teléfono en mi mano, apretando los labios. Tal vez si fuera la Lam de hace unos años, me habría asustado al escuchar eso. Habría pensado en mantener la paz, en tragarme el orgullo por el bien de la familia. Pero ahora no.
Había soportado demasiado para terminar siendo tratada como el cajero automático andante de toda esta familia. Hablé con firmeza, sin levantar la voz, pero tan dura como una piedra. Intente volver primero, luego hablaremos. Escuché claramente cómo se atragantó. Probablemente no esperaba que yo le cortara el paso de esa manera. Normalmente, cuando ella gritaba, todos en casa se callaban. Mi marido la evitaba, mi cuñada la adulaba y yo elegía dar un paso atrás para evitar el ruido. Pero esta vez no iba a retroceder. Mi marido, probablemente sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, empezó a cambiar de tono. Ya no gritaba, sino que hablaba tratando de reprimirse, intentando convencerme. Si haces esto, ¿no estás poniendo a toda la familia en una situación difícil? Después de todo, es mi madre, mi hermana, es toda la familia. Cerré los ojos un segundo y luego los abrí. Esa frase de toda la familia fue lo que me pareció más irónico de todo. Cuando tomaron la tarjeta, cuando pasaron el dinero, cuando presumían fotos en el aeropuerto, ¿alguien se acordó de que yo era parte de la familia? ¿O solo soy parte de la familia cuando se ven atrapados y acorralados para atarme a ellos? Pregunté con voz gélida. ¿Qué clase de familia roba la tarjeta de otro miembro de la familia? Se quedó sin palabras. Con una sola frase, todo al otro lado de la línea pareció hundirse. Escuché pasos yendo y viniendo, el ruido de maletas arrastradas desordenadamente, a mi cuñada aparentemente sollozando, y a mi suegra murmurando maldiciones ininteligibles. Sabía que en ese momento ya habían empezado a sentir verdadero pánico. Ya no era enfado, era pánico real. No dije nada más. A medida que pasaba el tiempo, mi silencio tenía más peso que cualquier maldición. Dejé que al otro lado se asfixiaran unos segundos más y luego colgué. En el momento en que la pantalla se apagó, supe que un límite se había cortado por completo. A partir de ese momento, ya no era la nuera que solo sabía soportar para mantener la paz en el hogar. Y al otro lado, también habían comenzado a entender algo que deberían haber entendido hace mucho tiempo. Mi dinero no es algo que cualquiera pueda tomar cuando le plazca, y mucho menos algo que puedan usar, y luego volver para amenazarme como si nada hubiera pasado. Colgué el teléfono, y menos de 10 minutos después, la pantalla volvió a iluminarse. Seguía siendo mi marido. Miré la pantalla un rato antes de contestar, pero esta vez, apenas acerqué el teléfono a mi oído, sentí que el ambiente allá era completamente distinto. Ya no estaba ese tono mitad enojado y mitad autoritario de cuando estaban en el aeropuerto. Su voz era seca, irritable, y detrás de él se oía a gente amontonada, y el ruido de las ruedas de las maletas raspando contra el suelo de piedra. El hotel ya no nos deja entrar. No respondí de inmediato, solo pregunté suavemente, ¿por qué? Apretó los dientes, como tratando de mantener la calma. Porque no pudimos pagar el depósito, el recepcionista dijo que la tarjeta fue rechazada. Nos guardaban la habitación por un tiempo limitado. Ahora, como no podemos solucionarlo, tenemos que cederla a otros huéspedes. Me quedé junto a la ventana, mirando las sombras de los árboles meciéndose en el patio. En mi cabeza aparecía casi con total claridad la escena allá. Un grupo de personas recién llegadas del aeropuerto arrastrando sus maletas, con las caras aún sonrientes por la emoción de descansar en el hotel, y de repente clavados en el mostrador solo porque la tarjeta ya no funcionaba. Solo de escucharlo, sentí que esa humillación era suficiente. De repente, se escuchó la voz de mi suegra gritando. No estaba claro si al recepcionista o a mi marido. «Diles que esperen un poco, por favor. Los huéspedes acaban de llegar. No son ladrones como para echarlos».
Luego se sumó la voz de mi cuñada, temblorosa por la rabia. Tú aseguraste que todo estaba listo. Dijiste que al llegar allí solo había que seguir al grupo y ya estaba todo hecho. Mi marido, quizás acorralado hasta el punto de la frustración, le respondió de mal modo. ¿Y quién iba a saber que ella se atrevería a hacernos esta jugada? Al escuchar esa frase, solo esbocé una leve sonrisa. Hasta en ese momento seguía creyendo que yo estaba haciendo una jugada. Resultaba que, en su cabeza, lo que ellos habían hecho era lo natural, y mi acción de bloquear mi propio dinero se consideraba un acto de crueldad extrema. No tuve tiempo de decir nada cuando el ruido del otro lado aumentó. Parecía que el hotel los había presionado para que se alejaran del mostrador. Escuché el sonido fuerte de las maletas siendo arrastradas, los murmullos de molestia de mi cuñada y la voz de mi suegra, casi quebrada de indignación. «¡Vámonos afuera! ¿Estamos haciendo el ridículo aquí frente a todos?» La llamada se cortó abruptamente. Unos 20 minutos después, llamó mi cuñada. Me sorprendió un poco porque desde el principio solo se había mantenido detrás de su madre y su hermano, sin hablar directamente conmigo. En cuanto contesté, escuché el viento y el ruido del tráfico de la calle. Seguramente todo el grupo estaba de pie afuera en el vestíbulo o en la acera frente al hotel. «Hermana Lam». Su voz era diferente a la de todos los días, ya no tenía ese tono sarcástico habitual. «Desbloquee la tarjeta, por favor. Nos sacaron con las maletas. El hotel ya no nos permite estar en el vestíbulo». No me ablandé. No porque sea de piedra, sino porque sabía que si cedía aunque fuera una vez, todo volvería a ser exactamente como antes. Pregunté muy directamente. «Cuando se llevaron la tarjeta para pagar, ¿lo sabías?» Al otro lado hubo un silencio de unos segundos y luego murmuró. Yo pensé que el hermano Dewey se lo había dicho a usted». Me reí con frialdad. Una excusa muy conocida. Uno pensaba que el otro le había dicho. El otro pensaba que seguro no había problema. Al final, todo me lo echaban a mí, como si yo hubiera nacido para asumir las consecuencias de la codicia y el engaño de toda esta familia. Respondí de forma concisa. Si lo sabías, y aún así fuiste, ahora asume las consecuencias. Y colgué. A partir de ese momento, mi teléfono prácticamente no dejó de iluminarse. Llamaban y luego colgaban. Si no funcionaba con el número de mi marido, usaban el de mi suegra, luego el de mi cuñada y después un número desconocido. Probablemente de alguno de los parientes que viajaron con ellos. No contesté, simplemente dejé que sonara y se apagara. Pero aunque no levantara el teléfono, podía imaginar que la situación allá era cada vez peor. Al no tener un hotel donde hospedarse, seguro tenían que arrastrar sus maletas y buscar otro lugar. Pero a cualquier hotel al que fueran necesitarían dinero para un depósito, ya fuera en efectivo o con tarjeta. Y de lo que estaban tan seguros desde el principio era de que llevaban unos cuantos billetes pequeños para gastos en el camino, mientras que casi todo el gasto dependía de mi tarjeta. Cuando su único soporte se derrumbó, todo el viaje se convirtió en un caos. Efectivamente, casi media hora después, mi marido volvió a llamar. Esta vez, su voz sonaba áspera, como alguien que ha estado corriendo al aire libre durante mucho tiempo. «Estamos buscando otro hotel, uno más barato. Desbloquea la tarjeta, al menos para pagar una noche». Pregunté solo una cosa. ¿Y el efectivo? Se quedó en silencio. Entendí. El efectivo debió haberse agotado considerablemente con el taxi desde el aeropuerto al primer hotel, en algunos pequeños gastos de comida, en agua, en el equipaje, cosas pequeñas que normalmente no representan mucho.
Pero en su situación, en ese momento, cada centavo que se iba era como un corte más profundo en su desesperación. Detrás de él, escuché la voz de un anciano, probablemente algún tío que viajaba con ellos, quejándose en voz bastante alta. ¿Viajar así? Es como ser un mendigo, llegar al extranjero para que todo el grupo termine arrastrando maletas por la calle. E inmediatamente después se escuchó el grito de mi suegra. ¡Cállate ya! ¿Qué culpa tengo yo? El anciano no se contuvo. ¿Qué culpa tienes? Cuando estabas en casa presumías a más no poder, que si tu nuera cubría todo, que si la familia iba a viajar para enorgullecerse. ¿Y ahora qué? Al escuchar eso, pensé que el karma llegaba muy rápido. A lo que mi suegra más temía desde siempre era a perder la cara. Y ahora, en un lugar extraño y frente a sus propios parientes, estaba siendo desenmascarada por la misma boca con la que antes presumía. Justo en ese momento, el teléfono cambió de manos. Mi suegra volvió a llamar, pero esta vez fue muy diferente. Ya no había gritos, ya no estaba el tono insolente de antes. Bajó la voz, mucho más suave, e incluso con un tono que sonaba a súplica. «Lam, hija mía, desbloquea la tarjeta. Cuando regresemos, mamá hablará bien contigo». Al escuchar eso, me quedé helada. Resulta que las personas solo son amables cuando son empujadas a un callejón sin salida. Pero cuando tienen la ventaja y usan el dinero de otra persona para disfrutar, nadie recuerda la palabra amabilidad. Sostuve el teléfono con firmeza y dije una sola frase, soltando cada sílaba muy lentamente. Usted tomó mi dinero sin pedir permiso, ahora asuma las consecuencias. Terminé de hablar y colgué, sin darle la oportunidad de llorar o decir una palabra más. La casa a mi alrededor seguía en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y la tenue luz amarilla sobre las baldosas. Pero allá, yo lo sabía muy bien. A partir de ese momento, el viaje del que tanto habían presumido con entusiasmo ya no era un paseo. Se había convertido verdaderamente en una crisis. Esa noche no recibí más llamadas durante casi una hora. Ese lapso de silencio no me dio tranquilidad, al contrario, me hizo comprender que probablemente se encontraban en una situación en la que ni siquiera tenían energía para gritar. Cuando a las personas se las acorrala hasta el punto de no saber a dónde ir o qué hacer, llega un momento en que el enojo es aplastado por el hambre, el frío y la humillación. Hasta casi las 11 de la noche, mi teléfono volvió a iluminarse. Esta vez no era mi suegra, ni mi marido, sino un número desconocido. Dudé por unos segundos antes de contestar. Al otro lado había la voz de una mujer, tal vez una prima que viajaba con ellos. Su voz estaba cansada, exhalando como si le faltara el aire. «Lam, soy la hermana Phuong. No estoy defendiendo a nadie, pero ahora toda la familia está sentada en una zona pública cerca de la estación de tren. No podemos pagar una habitación». Apreté suavemente el teléfono, así que al final, lo que me había imaginado se había hecho realidad. No tenían a dónde ir ni dinero suficiente para sobrevivir la noche. La mujer al otro lado continuó, bajando la voz como por temor a que alguien la escuchara. «Hace mucho frío aquí, hermana. Tu suegra lleva llorando desde hace un buen rato». No respondí de inmediato. Me quedé en silencio por unos segundos. No por sentir lástima, sino porque en mi mente apareció una imagen muy clara, un contraste muy amargo. Hace apenas unas horas estaban parados en el aeropuerto, bien vestidos, con rostros resplandecientes, enviando fotos llenos de satisfacción. Sin embargo,
Ahora esas mismas personas estaban tiradas en un rincón público de un lugar extraño, junto a las maletas, sin dinero, sin un lugar donde dormir, sin saber qué pasaría a la mañana siguiente. Mientras seguía en silencio, hubo un alboroto al otro lado. Alguien parecía haberle arrebatado el teléfono a la hermana Fong. Inmediatamente después, se escuchó la voz de mi suegra, ahogada por una mezcla de llanto y rabia. ¿Por qué soy tan miserable, Dios mío? En toda mi vida nunca había sido tan humillada como hoy. Pude escuchar claramente sus sollozos y su respiración entrecortada. Y luego, como suele pasar cuando alguien no tiene en quien desahogarse, arremetió contra la persona que tenía al lado. Se dirigió a mi marido con reproche. Todo es culpa tuya. Te casaste con una mujer tan cruel como una serpiente y por eso la familia ha llegado a este punto. Me quedé de pie en la cocina, con el vaso de agua en la mano sin haber bebido un sorbo. Probablemente, al otro lado, estaban todos sentados muy juntos porque escuchaba cada palabra sin perder detalle. Y por primera vez escuché a mi marido responderle a su madre con tanta dureza: «Mamá, basta», gritó con la voz ronca por el cansancio y el enojo. «Tú también tienes parte de la culpa. ¿Quién me animó? ¿Quién quería arrastrar a toda la familia solo para aparentar? Y ahora quieres echarme toda la culpa a mí». Al otro lado hubo un silencio repentino, como si ni siquiera mi suegra pudiera creer que su hijo se atreviera a decirle eso delante de tanta gente. Y entonces empezó a gritar, perdiendo cualquier rastro de decencia que le quedara. «¿Te atreves a levantarme la voz? ¿Acaso no fuiste tú quien dijo que ella era dócil, que no se atrevería a hacer nada? ¿Habría acabado yo así de no ser por ti?» Mi marido soltó una carcajada amarga. Aquella risa me dio escalofríos, incluso a través del teléfono. ¿Dócil? Mamá, ¿crees que la gente es estúpida para siempre? Tomamos el dinero de alguien más para irnos de viaje, y todavía pretendes que se arrodille y nos desbloquee la tarjeta. Esa discusión tuvo lugar en un lugar público, en un país que no era el suyo. Nadie conocía a nadie, nadie los defendía. Ya no era una pelea dentro de casa donde simplemente cerrabas la puerta y se acababa. Era una vergüenza desnudada frente a la multitud, donde cada palabra lanzada se escuchaba más cruda y más humillante. Justo en ese momento intervino mi cuñada, probablemente presa del pánico al ver que los transeúntes empezaban a voltear a mirarlos. «Basta ya, mamá, hermano, bajen la voz, la gente nos está mirando». Pero apenas terminó la frase, fue arrastrada al torbellino. Mi suegra se volvió hacia ella y le gritó: «Tú también cállate. Si no estabas desesperada por venir, ¿por qué estás aquí? En casa fuiste la más emocionada». Mi cuñada, acostumbrada a ser mimada, debe haberse sentido muy herida al ser reprendida en público. Su voz se quebró al instante. Yo no sabía que terminaría así. El hermano Dui aseguró que todo estaba bajo control. Mi marido, al escuchar eso, se enfadó de nuevo. «Deja de culpar a los demás. Si no querías venir, te hubieras quedado en casa. Llorar aquí no soluciona nada». Escuchar eso solo me pareció amargo. Al final resulta que cuando se pierde el dinero, el lugar donde dormir y el orgullo, lo que llamaban familia, también se desmoronaba rápidamente. Ya nadie recordaba las palabras quererse y protegerse mutuamente. Cada uno solo quería encontrar una excusa para echar la responsabilidad al otro, como si el que pudiera salvarse primero se salvaría. Un momento después, escuché nuevamente la voz del anciano que se había quejado en el hotel. Seguro que ese tío no pudo soportarlo más, y gritó enfadado: «Ya fue suficiente, me voy a buscar otro lugar. Soy viejo y no voy a estar aquí temblando de frío en la calle con ustedes. Este viaje ha sido un auténtico desastre». Luego se oyó el ruido de una maleta golpeando con fuerza contra el suelo y el sonido de las ruedas alejándose.
Parecía que el hombre realmente se había ido. Incluso los familiares que los acompañaban empezaron a separarse. Nadie quería verse involucrado en ese caos. No sé cuánto tiempo más discutieron. Solo sé que, a medida que pasaba el tiempo, sus voces se fueron haciendo más débiles, más cansadas, asfixiadas por el frío y el agotamiento en la garganta. Ya nadie tenía fuerzas para gritar, ni argumentos para discutir. Lo único que quedaba era el bloqueo total. A través de la línea, oí a lo lejos el silbido del viento, el sonido lejano de los altavoces del tren y pasos dispersos. Y entre todos esos ruidos, los sollozos de mi suegra, el suspiro de mi cuñada y el silencio sepulcral de mi marido. Ese silencio era aún más aterrador, porque demostraba que por primera vez en su vida empezaban a entender una verdad muy simple. Todo se había escapado de su control. Nadie podría salvarlos si yo no quería. Colgué el teléfono con una sensación muy extraña. No fue una sensación de triunfo como había imaginado, tampoco de lástima. Solo era una lucidez fría y seca. Salí al balcón, me apoyé en la baranda y miré la calle frente a la casa, que ya estaba vacía. La brisa nocturna era algo fresca aquí, pero no era nada comparado con el frío que seguramente ellos estaban soportando en ese momento. Cerré los ojos por un momento, y en mi mente apareció con gran claridad una escena que probablemente ellos nunca olvidarían en toda su vida. Mi suegra temblando bajo un abrigo delgado, mi cuñada abrazando su maleta, encogiéndose sobre sí misma, mi marido cabizbajo, y el resto de los familiares dispersos cada uno por su lado. Nadie hablaba, nadie decía una frase con sentido. Ya no había lujo, no había presumidos, no había orgullo, solo un grupo de personas sentadas, desaliñadas junto a sus maletas en medio de una gélida noche en un país extranjero. Durmiendo en la calle, en el sentido más estricto. Hacia la medianoche en aquel país, las llamadas y mensajes se redujeron considerablemente. No porque las cosas estuvieran bien, sino porque hay veces que, cuando las personas tocan fondo, no les quedan ni las fuerzas para quejarse. Estaba sentada en el borde de la cama, con el teléfono frente a mí. La pantalla estaba en negro, pero mi mente no dejaba de proyectar la imagen de toda la familia arrumbada junto a las maletas bajo el frío. Creí que después de una noche así, lo primero que harían sería llamarme de nuevo para suplicar. Pero no. Fue en ese mismo momento de desesperación cuando ocurrió algo más, y ese evento realmente cambió el color de todo. Pasadas las 12 de la noche, mi marido de repente me envió un mensaje muy corto. ¿Todavía estás despierta? Miré el texto y no respondí. A los pocos minutos volvió a llamar, pero lo dejé sonar. No quería escuchar ese tono entre suplicante y reprochador de nuevo. Entonces, casi 10 minutos después, la pantalla del teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez era otro mensaje, más corto, pero que me hizo fijar la mirada. Lam, tengo un problema. No respondí de inmediato, pero tampoco aparté los ojos de la pantalla. Durante las últimas horas, ellos ya estaban en graves problemas. Si esto era algo nuevo, tenía que ser distinto. Seguí en silencio. Como esperaba, menos de un minuto después, el teléfono vibró. Esta vez no era un mensaje de texto, era una captura de pantalla de un correo electrónico. Lo abrí. Era el correo de confirmación de la reserva del tour. Arriba estaban el código de pedido, la fecha y hora de pago, la cantidad y el número de personas. Pero lo que me llamó la atención fue la información de la persona que figuraba para confirmar el pago. No era mi nombre,
sino el de mi esposo. Me senté derecha. Lo leí de nuevo, muy lentamente. Definitivamente era su nombre. Eso significaba que al momento de pagar el tour, no solo tomó mi tarjeta para deslizarla, sino que usó su propio nombre para completar el proceso. Podría ser porque en ese momento pensó que era más conveniente, o que no tenía importancia. Pero ahora, esa misma falta de cuidado se convertía en una soga alrededor de su cuello. No tuve tiempo de reaccionar cuando el teléfono vibró de nuevo. Mi marido me estaba llamando. Esta vez contesté. Del otro lado, ya no había la mezcla de gritos caóticos de las veces anteriores. Solo un leve silbido del viento y su voz ronca y exhausta, sonando como la de alguien que acaba de pasar una larga noche sin dormir. «Lam, ¿viste el correo que te envié?», respondí brevemente. «Sí». Se quedó en silencio por un instante y luego dijo, las palabras pareciendo arrancarse de su garganta. «Está a mi nombre». No dije nada. Soltó un suspiro pesado. «Si haces un escándalo, la primera persona a la que van a llamar será a mí». Hasta ese momento, realmente vi que todo había llegado a un punto que ni ellos mismos habían previsto. Al principio, en su cabeza, solo se trataba de tomar dinero para ir de viaje. Y como mucho, si yo me enteraba, solo habría un par de días de discusiones y nada más. Pero ahora, al ver ese correo, mi marido finalmente entendió que este asunto ya no era una simple pelea familiar. Había rastros, nombres, tiempo y una transacción clara, y el principal responsable no era otro que él. Escuché la voz ansiosa de mi suegra detrás de él. «¿Qué? Déjame ver». Luego su voz bajó, claramente temblorosa. «¿Estás diciendo que nos puede demandar?». Esas dos palabras, demandar, saliendo de su boca, sonaban tan reveladoras. Por fin empezaba a entender. Ya no se trataba de una nuera rebelde, de una nuera tacaña que no pensaba en la familia política. Era cuestión de tomar la tarjeta de otra persona, usar su dinero con pruebas claras, y que podrían enfrentarse a problemas legales en cualquier momento. Mi marido no le respondió de inmediato a su madre, pero su silencio era la respuesta más aterradora. Luego, bajó la voz y se dirigió a mí. Ya no era el tono de quien gritaba o se creía con autoridad, como un marido de hace unas horas. «Lam, con este asunto, por favor, no vayas más lejos, ¿de acuerdo?». Al escuchar eso, sentí un frío intenso. No por miedo, sino porque hasta en ese momento seguía sin pedir disculpas como correspondía. Solo tenía miedo, miedo de las consecuencias que recaerían sobre él, miedo de que su nombre estuviera involucrado, miedo de tener que asumir la carga que estaba dispuesto a pasarme por completo si hubiera tenido la oportunidad. Pregunté directamente. «Cuando tomaste la tarjeta, ¿no pensaste en las consecuencias?». Se quedó sin palabras, y tras un rato dijo en voz baja, «Pensé que a lo sumo solo te ibas a enojar». Me reí con frialdad. Una risa sin alegría, sin malicia, solo de hastío total. Resultó ser exactamente lo que pensaba. Lo hicieron porque creyeron que solo me enojaría, lloraría y armaría un escándalo temporal, y luego pasaría. Nunca imaginaron que mantendría la calma hasta el final y que llevaría la situación hasta donde no se atrevieran ni a mirar. Justo en ese momento, mi teléfono avisó de un nuevo mensaje. Lo abrí y sin decir una palabra, le envié solo una frase que ya había preparado. «Todas las transacciones han sido guardadas. Tú mismo entiendes». En cuanto envié el mensaje, el otro lado se quedó en absoluto silencio. No necesitaba ver para saber cómo el color del rostro de mi marido debió cambiar en ese instante. Un hombre acostumbrado a pensar que lo tenía todo bajo control,
De repente veía como todas las huellas que dejó estaban expuestas. Sin duda, la sensación debe haber sido como si le echaran un balde de agua helada en la cabeza a medianoche de invierno. Mi suegra también lo entendió al instante. Su voz cambió en comparación a hace unos momentos. Ya no gritaba, ya no insultaba, sino que de repente se hundió hasta dar lástima. Lámala de nuevo, dile que me disculpe, que cometí un error. Al escucharlo, no sentí lástima. Hay disculpas que tienen valor cuando la persona todavía está en una posición de ventaja. Pero las disculpas dadas solo por miedo a una demanda, por miedo a ser expuesto, siempre suenan como una manera de intentar salvarse a uno mismo. No respondí más. Dejé el teléfono para que el otro lado permaneciera hundido en esa asfixia unos segundos más y luego colgué. Afuera ya era muy tarde. Mi casa estaba en completo silencio y en un lugar lejano, a miles de kilómetros, había un grupo de personas acurrucadas junto al equipaje, con las caras agotadas y los corazones revueltos. Probablemente, por primera vez en su vida, mi marido realmente miró a su alrededor y comprendió una cosa. Ya no estaba de vacaciones, estaba pagando el precio. A la mañana siguiente me desperté muy temprano. Podría ser porque la noche anterior no dormí profundamente, o tal vez porque en mi interior sabía que todo este asunto solo había llegado a la mitad. Una noche de dormir en una zona pública, en un país extranjero, no era el fin. Para personas como mi suegra y mi esposo, sufrir por una noche no era suficiente para que entendieran realmente dónde estaban los límites. Quería que se dieran cuenta de que el precio por menospreciarme no se limitaba a unas horas de frío, sino a consecuencias que tocarían su honor, su dinero y la justicia. Justo cuando terminaba de prepararme una taza de té, el teléfono vibró. Seguía siendo mi marido. Esta vez contesté de inmediato. Mi marido al otro lado estaba exhausto, sin rastro del tono agresivo. La voz de alguien que acababa de pasar una larga noche sin dormir, afilado por el hambre, el frío y la humillación, casi sin energía. Habló muy bajo. Lam, te lo suplico, desbloquea la tarjeta para que la familia pueda regresar a casa. Hablaremos de cualquier cosa cuando regresemos. Me quedé apoyada en la mesa de la cocina, viendo el fino humo que se elevaba de la taza de té, sintiendo una extraña calma. Hablaremos cuando regresemos. Una frase muy conocida. Todos estos años, cada vez que la familia de mi esposo hacía algo excesivo y yo intentaba aclarar las cosas, mi marido siempre tenía ese tipo de excusa. A veces decía, déjalo para otro día, o no hagas un escándalo delante de mi madre, o vamos a la habitación y hablamos. Y al final, nada se discutía adecuadamente. Siempre era yo quien tenía que tragárselo. Respondí, sin levantar la voz, pero con firmeza. Robas mi tarjeta, gastas mi dinero, y ahora dices, hablaremos cuando regresemos. Cuando planearon irse, alguien me preguntó a mí. El otro lado se quedó en silencio por unos segundos. Todavía podía escuchar el viento, la gente caminando a lo lejos y la tos pesada de alguien. Seguramente mi suegra. Mi marido aún no había terminado de hablar cuando, tal como sospechaba, mi suegra le arrebató el teléfono. Su voz temblaba, no sé si por el frío, el hambre o la ira. ¿Quieres obligar a la familia de tu marido a morir de frío en la calle? Si fuera antes, esa frase me habría llegado directo al corazón, me habría sentido culpable, me habría ablandado un poco y me habría reprochado por ir demasiado lejos. Pero ahora no. Ya no me daban miedo esas frases acusatorias. Le respondí inmediatamente, con claridad y precisión, tanto que incluso yo sentí como cada palabra me arrancaba un peso del pecho. No.
Tú misma llevaste a toda la familia con el dinero robado a tu nuera. Al otro lado se hizo el silencio. Sabía que esa respuesta dolía, porque era la verdad. Mi suegra podía insultarme, llamarme irrespetuosa, acusarme de ser fría e insensible, pero no podía negar que había tomado mi dinero sin pedirme permiso. Y cuando a la verdad se le llama por su nombre, todas las demás excusas se vuelven inútiles. Colgué el teléfono de inmediato, sin darles oportunidad para seguir llorando o dar rodeos. No quería quedarme en casa solo para esperar las próximas llamadas de súplica. Tenía cosas que hacer, las cosas de una persona lúcida. Me cambié de ropa, arreglé mis documentos y me dirigí al banco. Esa mañana las calles estaban bastante vacías, pero en mi mente todo estaba muy claro. Paso a paso, ya no actuaba por emociones. Necesitaba conservar la evidencia. Necesitaba dejar todas las transacciones documentadas en blanco y negro para que más adelante, por más que quisieran negar, no tuvieran escapatoria. En el banco, pedí imprimir el extracto de todas las transacciones de esa tarjeta de crédito. Desde el momento de la reserva, la hora de pago, el lugar, el código del pedido y las transacciones más recientes. La empleada me miró algo sorprendida por pedir tantos detalles, pero me los entregó todos. Al tener ese montón de papeles con olor a tinta fresca, y al ver los números y las horas, me sentí aún más fría. Todo era tan evidente, tan claro que, si alguien intentaba negarlo, solo quedaría en evidencia. También hice de inmediato el proceso para bloquear completamente esa tarjeta, solicitar una nueva y cambiar toda mi información de seguridad. Esta vez no dejaría ninguna brecha. Con una sola vez de descuidarme, había sido suficiente para entender que, en esa familia, no todos merecen mi confianza. Al salir del banco, no volví directo a casa. Conduje hacia la oficina del abogado de mi empresa. Un abogado que nos había ayudado antes en conflictos financieros. Una persona discreta y muy perspicaz. Me senté y puse todo el montón de papeles, el extracto del banco, las fotos de la confirmación del viaje a nombre de mi marido, y le conté la historia brevemente. No se lo conté como una esposa resentida, sino como alguien presentando un caso para que se resolviera de forma clara. Dije directamente: no quiero tratar esto como una pelea familiar. Se trata del uso ilegal de mi tarjeta y de la apropiación de mis fondos sin mi consentimiento. El abogado escuchó en silencio, revisó cada hoja y luego me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego dijo de forma muy clara que, si quería presentar cargos, la persona que hizo el pago y dejó el rastro fue mi marido. Por tanto, el principal sospechoso sería él. Me quedé sentada, con las dos manos sobre las rodillas, inmutable. Si hubiera sido unos años atrás, al oír que iba a llevarlo a la justicia, me habría echado para atrás. Pero esa mañana me sentía distinta, sin enojo ciego. Simplemente me sentía como alguien empujado hasta su límite y que ya no quería dar marcha atrás. No presenté la demanda de inmediato, no por debilidad, sino porque quería mantener el control de la situación. Le pedí al abogado que redactara un documento que dejara constancia de lo ocurrido, una carta de aviso y las opciones de resolución si no aceptaban cooperar. Al salir de la oficina del abogado me quedé en el coche unos minutos, viendo pasar a la gente por la calle, y abrí mi teléfono. Mis manos no temblaban. Solo escribí un único mensaje dirigido a mi marido. Tienes 24 horas para resolverlo por ti mismo. Después de eso, lo resolveré a mi manera. Le di enviar y bajé el teléfono. Ahora nadie podría pensar que solo estaba amenazando. El mensaje que acababa de enviar debía haber golpeado directo en la herida de mi esposo.
Desde que mencioné la posibilidad de acciones legales, la situación para ellos dejó de ser solo un viaje frustrado para convertirse en un verdadero abismo. Menos de media hora después de recibir el mensaje, mi teléfono volvió a vibrar. Pero esta vez no contesté enseguida. Dejé que sonara, colgara y volviera a sonar. Sabía que mientras más los hiciera esperar, más desesperados estarían. A la tercera llamada, la persona que marcaba no era mi marido, sino mi cuñada. Hermana Lam. Su voz ya no tenía la actitud altiva de siempre. Si realmente no podemos volver a casa, ¿qué vamos a hacer? No podemos quedarnos aquí para siempre. No respondí de inmediato. Oía el viento a través de la línea, la gente pasando y una tos profunda y seca. Mi cuñada prosiguió. Apenas nos queda dinero en efectivo. Hemos juntado todo lo que tenemos. ¿Podría desbloquear la tarjeta para que compremos los billetes de regreso, por favor? Cerré los ojos y los volví a abrir. Esa pregunta de si realmente no podemos volver, ¿qué vamos a hacer? Sonaba lastimosa, pero también cínica. En casa, ninguno de ellos había pensado en preguntarme antes de tomar el dinero. Y ahora, atrapados en un país extranjero, empezaban a conocer el miedo de no tener salida. Aún no había podido responder cuando se desató una nueva tormenta de fondo. El anciano seguía ahí. Seguramente estalló de furia, apuntó a mi suegra y gritó: «Dijiste que tu nuera lo pagaría todo. ¿Quién asume la responsabilidad ahora?» Su grito fue tan fuerte que me dolió el oído a través de la llamada. Obviamente, el pobre hombre ya no podía más. Ser arrastrado a un viaje con la promesa del paraíso, solo para terminar muriéndose de hambre en el suelo, era demasiado. Cuando estábamos en casa presumías con todos. ¿Y ahora qué?, continuó el hombre con creciente enfado. Mi suegra, acorralada, descargó su rabia contra mi marido, como era su costumbre. «Todo esto es por tu culpa. Me dijiste que ella no haría nada, que podía confiar en ti». Esa frase lo reveló todo. Habían estado devorándose entre ellos antes, pero esta declaración lo exponía todo al sol. A los ojos de la familia de mi esposo, mi suegra era la gran matriarca que todo lo hacía por la familia, y ahora su propio hijo estaba revelando sus motivaciones de avaricia, prestigio y orgullo a través de sus peores miedos. «¡Mamá, basta!», le espetó mi marido. Su voz resonó ronca, colérica y llena de rencor. «¿No fue por tu avaricia, porque querías impresionar a todos los demás, que estamos en esta situación ahora?» Apreté el teléfono. Al otro lado hubo un silencio de unos segundos y luego mi suegra empezó a chillar como loca. «¿Te atreves a echarme la culpa? ¡Yo soy tu madre!». Escuché el forcejeo, la caída de maletas y a mi cuñada llorando asustada. «Mamá, para». Estaba seguro de que mi suegra se había abalanzado sobre él para pegarle en medio del lugar. En medio de esa escena caótica, otro ruido agudo asaltó mis oídos. El ruido sordo de un golpe. Un familiar que los acompañaba, exhausto por el hambre y la debilidad desde el día anterior, aparentemente había colapsado por una baja depresión. El pánico se apoderó de mi cuñada. «Tío, ¿qué le pasa? Por favor, no me asuste». La situación allá era un completo desastre. La gente lloraba, otros se pegaban, algunos gritaban y alguien se desmayaba de agotamiento. El sonido de pasos rápidos que se acercaban, junto con una cascada de frases en coreano que me llegaban a través del teléfono, indicaba que las autoridades locales habían llegado al lugar a investigar el alboroto. Pero ninguno de ellos hablaba el idioma. Mi marido solo podía balbucear algunas palabras en inglés, mi cuñada no servía para nada y mi suegra aún menos. El resultado debe haber sido una total calamidad de malos entendidos.
Cerré los ojos e imaginé todo ese caos y me sentí triste por la humillación, siendo expuestos de esa manera lamentable. Todo en pos del deseo de aparentar, sacar una foto y ganar algunos puntos sociales imaginarios. Un rato después, la llamada se cortó. Creí que pasarían horas antes de saber algo más, pero menos de 15 minutos después, mi marido llamó. Lam, me equivoqué. Te ruego que por favor salves a la familia esta vez. Me quedé quieta, apoyada en el borde de la encimera. Mi marido, completamente abatido, humillado y despojado del falso orgullo que solía vestir. No rescato a personas que acaban de usar mi dinero y además pretendían venir a reprocharme, respondí serenamente y luego colgué. Sabía que con esto ellos se habían hundido hasta lo más bajo de su desesperación. Después de colgar, me quedé sentada durante un buen rato, no por dudas, sino porque sabía que dejar que sufrieran allá no sería suficiente. Al volver, mi suegra fácilmente cambiaría el tono y empezaría a contarles a todos que yo era una nuera diabólica que por un par de billetes había arrojado a toda su familia a la calle, y mi esposo, con su clásico intento de salir impune, buscaría cualquier excusa. No iba a dejar que cambiaran los hechos nunca más. Esa misma mañana, extendí todos los documentos, los resguardos bancarios, el historial de pagos, los correos confirmatorios de mi marido y mi declaración personal en la mesa del comedor. Preparado todo, le hablé al hermano mayor de mi esposo, a su cuñada y a algunas tías mayores del lado de su familia. Mi petición fue sencilla. Tengo que aclarar una situación para que nadie me culpe en el futuro. Si tienen tiempo, por favor, pasen por mi casa. Hacia el mediodía llegaron. Mi cuñada, tras varios días de no oír ninguna queja pomposa por parte de la familia allá, ya debía sospechar que algo raro sucedía. Un anciano de la familia y algunas tías también se acomodaron en los sofás. Les entregué los documentos. Hoy no los llamé para hablar mal de nadie, sino para dejar clara una cosa y evitar que alguien, más tarde, piense que fui cruel con ellos. Mi suegra y mi esposo, Dui, se llevaron mi tarjeta y reservaron su viaje a Corea sin consultarme. Aquí están las pruebas. Todos quedaron atónitos. Las reacciones fueron de incredulidad, seguidas de enojo y vergüenza. La tía sentada al lado fue la primera en reaccionar. Dios mío, fueron con el dinero robado de la nuera y se dedicaron a fanfarronear ante todos como si se los hubiera regalado. Yo no dije nada, solo observé. Justo en ese momento, el teléfono sonó. Una videollamada de mi suegra. La atendí inmediatamente, activando el altavoz y apoyando el aparato contra un vaso para que todos pudieran ver. La pantalla mostraba a mi suegra demacrada. Sus ojos estaban hundidos, el pelo revuelto y el semblante gris. Detrás de ella, mi esposo con ropa arrugada, mirando al suelo. Al notar a todos los familiares reunidos en la casa, su rostro cambió e intentó recuperar su clásico tono de llanto. «Ay, Dios mío, ¿ven lo que me está haciendo Lam?» No la dejé seguir actuando. «Mamá, dilo en voz alta. Diles a todos los presentes si esa tarjeta era suya o mía». La habitación quedó en un silencio aplastante. Mi suegra abrió la boca, pero no pronunció ninguna palabra. Probablemente en ese instante se dio cuenta de que su farsa había llegado a su fin. Ante sus ojos, su familia entera estaba al tanto del robo. «Mamá, dilo. ¿De quién es la tarjeta?», repetí, firme y clara. Ella no respondió. Atrás, mi esposo se hundió aún más, incapaz de mirarme a los ojos. Todo su teatrito había terminado frente a quienes ellos creían haber deslumbrado. Después de esa videollamada, el ambiente en el salón era denso, pesado, impregnado de decepción y desprecio.
El primero en hablar fue el anciano familiar, en tono solemne. Señora Van, lo que usted y Dewey han hecho es condenable. No vuelva a llamar esperando nuestra empatía. Asuman las consecuencias de sus actos. Mi suegra, al otro lado, estalló en un llanto profundo, ya sin la soberbia de antes, sollozando sin parar. Mi cuñada fue igualmente cruel con su comentario. ¿A quién lloras? Cuando tomaron la tarjeta no lloraban, ¿verdad? Yo solo observaba todo, sentada tranquila. Una tía por parte de padre comentó severamente: toda la familia siempre ha intentado mantener el honor. Lo que han hecho, si alguien se entera, avergüenza a todos y no solo a ellos. Mi cuñado asintió, añadiendo: Dewey, tú eres un adulto. Lo hiciste, ahora enfréntalo. No arrastres a toda la familia contigo. Esas sentencias marcaron el fin del respaldo familiar de mi esposo. Esperé el momento adecuado para retomar el control. Miré fijamente a la pantalla. Lo diré por última vez. Si quieren mi ayuda económica para volver, deben cumplir mis condiciones. Todos quedaron perplejos. Apenas terminé la última oración, seguí. Primero, Dewey firmará un documento admitiendo la deuda y garantizando el pago de todo el dinero usurpado. Segundo, Dewey debe hacer una confesión grabada de todo. Y tercero, mamá, usted pedirá perdón públicamente delante de las dos familias. Mi esposo levantó la vista, desolado. ¿Vas a forzarnos hasta este punto? No, solo estoy haciendo que paguen por lo que hicieron. El otro lado parecía asfixiarse. Mi suegra alzó la vista y dijo entre lágrimas, pero tratando de salvar su frágil honor: soy tu suegra, exigir que me disculpe es excesivo. La miré sin compasión. Entonces, ¿sigue durmiendo en la calle?, contesté, provocando un último silencio mortal. Mi marido bajó la cabeza. Esa frase selló el trato para él y finalmente respondió en un susurro derrotado: de acuerdo, lo haré. Un rato después me enviaron las pruebas firmadas y el vídeo admitiendo su culpabilidad. Dos cosas quedaron claras de inmediato y enviadas a mi abogado para respaldarlo todo. No transferí mucho, solo la cantidad exacta y requerida para los vuelos más baratos posibles. No iban a volver de manera confortable y definitivamente no iban a volver a vivir en la fantasía. La tarde siguiente llegaron, pero ya sin el ruidoso ambiente, sin el encanto de los presumidos. No los vi en ese momento, pero era seguro decir que el regreso estuvo envuelto en miseria y resentimiento. La noche que aterrizaron, yo estaba esperándolos en mi casa con mi hermano, un representante del abogado, su hermano y otros miembros importantes de la familia de él. La puerta se abrió y aparecieron, destrozados, como sobrevivientes de un naufragio que ellos mismos provocaron. Al verme, él se congeló y ella palideció hasta parecer un fantasma. Esa noche en el salón, puse sobre la mesa el estado de cuenta y la evidencia del abuso del dinero ante toda la familia en pleno. Miré alrededor y dije con calma: no estoy buscando venganza. Solo deseo aclarar que, a partir de hoy, nadie se burlará de mi buena voluntad ni usará mi dinero de esta forma. Mi suegra al principio trató de excusarse, mencionando tonterías sobre que era algo de la familia, pero el abogado, con su tono cortante, deshizo sus patéticas justificaciones con las posibles consecuencias legales. Vi muy claro cómo el semblante de la señora Van iba cayendo más y más. Entonces pasó algo que ni yo misma esperaba. Mi suegra colapsó sobre sus rodillas de golpe, sollozando con la voz quebrada. Fue mi culpa. Lo reconozco. Por favor, no me denuncies, Lam. Un llanto genuinamente doloroso para ella,
que perdía todo el estatus social que siempre había venerado por encima de cualquier otra cosa. Mi marido vio a su madre postrarse e hizo un amago de detenerla. Se quedó paralizado en cuanto le hablé con calma y fuerza a él. «No intentes detener esto. El responsable que empujó a tu madre aquí eres tú», le sentencié. Me volví hacia él, saqué un archivo, lo puse frente a él. «Todo esto ya está hecho. Fin del acceso a mis cuentas y este documento de separación de bienes con demanda de divorcio incluida». Mi marido miró el papel con el terror invadiéndolo. «No puedes hacerme esto», me suplicó destrozado. La miré durante mucho tiempo. Hablé despacio con indiferencia total. Alguien que toma a escondidas el dinero de su mujer para pasear a su familia no está en posición de exigir nada. Bajó la cabeza en silencio. Más tarde mi suegra se vio obligada a vender un lote de oro que tenía y unas tierras suyas para compensar todo lo robado. Y mi marido perdió la credibilidad ante todos y ya no tuvo derecho a la gestión económica del lugar. Y yo no me sentía eufórica. Esa noche, una vez que la casa quedó sola, caminé hacia la puerta para asegurarla. Y en ese momento comprendí que esta lección trágica para ellos era una prueba final de fuego para mí. El respeto nunca nace por lo mucho que cedes o entregas a otros. Nace a través de fronteras inquebrantables. No te respetarán cuando les regales más oportunidades. Solo dejarán de pisotearte cuando entiendas que ya no tienen ese privilegio.